la clase de la semana pasada fue un poco caótica para mi cerebro. Entonces, no anoté nada en el pizarrón, pero si quieren notas, sí. Si quieren notas, pueden tomarle una foto a mis notas, si quieren. Y de estas todavía no, porque no me falta la última parte de Génesis. O si quieren tomarle y luego les paso la última parte. Pero esto es básicamente todo lo que habló Jacobo, resumido en palabras más entendibles y completo. Entonces, si quieren tomarle foto, pueden. Porque no escribí en el pizarrón. Y todo está en español, porque tiendo a escribir en inglés y en español, pero todo está en español. ¿Lo puedes mandar? Sí, ahorita lo mando. Ok. Nada más la primera o la tengo la segunda también. No sé, quieren la segunda, está incompleta, pero... Yo no se la puse. Power. 12, right? That's where we left off. Okay, ya. Ok. Equivalencia formal. ¿Qué es eso? Reina Valeria. Su traducción equivalencia formal. La N de la PDT, según es equivalencia fiel, pero es actual. El lenguaje. La equivalencia dinámica es la que me gusta. Sí. Equivalencia dinámica. Sí, ven. Si viene alguien más, no. Lo sacamos. No, que está ahí en la esquina. Ok. ¿Quién quiere orar para empezar el día de hoy? Bueno, esta tarde. Esta hora. Yo voy. ¿Sí? Dios, te doy gracias esta tarde por esta reunión que nos permites tener, Padre, por ese estudio de Biblia. Te pido que nos dé sabiduría para entenderlo, comprensión también para entender todo lo que tú nos vas a enseñar este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Before we get started, Antes de is there comenzar, anything that you guys thought about during the last day that we talked about last week that wasn't clear? ¿hubo algo que ustedes pensaban de la última clase que tuvimos que no fue tal vez claro para ustedes? Or anything that you remembered or highlighted ¿O algo de lo que se acuerden o algo que les resaltó demasiado? that you want to comment? ¿O algo que quieras comentar? Forgive me if I seem a little short. I don't know how to translate short. Not a lot of ¿Fun? No. No. ¿Como serio? No. Yeah, serious could be fine. That's fine. ¿Sí? Not really, but it works. Perdóname si me veo extraño. I'm in a lot of pain. Estoy en mucho dolor. Like a stomach thing going on or something. Mi estómago, hay algo ahí en mi panza. I'm gonna try to push through though. Pero voy a tratar de... My patience is like really low. Mi paciencia también está muy abajo. O sea, no conteste la pregunta. No hago preguntas. No. If you don't answer questions, I'll be a lot more impatient. So. Si no me respondes, voy a ser más impaciente. Ok, entonces digamos sí, tenemos de sí. Okay, so we looked at kind of the first 11 chapters of Genesis on Tuesday, El martes vimos los primeros 11 capítulos de Génesis. which kind of lays the foundation for the rest of the Bible. Y esto como extiende o pone el fundamento para el resto de la Biblia. And something that you'll notice that a lot of ideas and a lot of concepts will be repeated throughout the entirety of the Bible, and a lot of it comes from Genesis. Y algo que vas a notar es que muchas ideas y conceptos van a ser repetidos a través de la Biblia y todo comienza como en Génesis. But again, the Bible is a story, Pero otra vez, la Biblia es una and it historia has a progressiveness to it. y tiene una progresión a ello. And it's also just really important to remember that not everything is explained, También es muy importante recordar que no todo está siendo explicado and it's not meant to. y realmente no es
de lo que se trata, que It's sea not todo the intention of the explicado. author to give you all the answers. La intención del autor no es que tú tengas todas las respuestas. The Bible is more like music than it is anything else. La Biblia es más música que otra cosa. It gives you a picture of something, Te da esta imagen de algo and then it reinforces it. y luego la refuerza. So it gives you a story, refuerza. Te da una historia, and then it gives you characters in the story, después te da como estos personajes en la and then historia. it repeats certain themes and ideas throughout the entire Luego se Bible. repiten ciertos temas e ideas a través de la Biblia. All right. One of the themes we're going to look at a little bit today Uno de los temas que vamos a estar viendo hoy is covenant. es el pacto. We're also going to look at just kind of Abraham and his descendants. Vamos a ver como Abraham y sus descendientes. First off, why is Abraham important? Primero que nada, ¿por qué Abraham es importante? Porque es el padre de la fe. Oh, no, era otro. Okay. Why else? ¿Por qué más? Es el Porque, padre. porque Dios le dio la promesa que de él iban a salir muchas naciones para todo el mundo. Okay. So a lot of nations would come out of him, yeah. What else? ¿Qué más? Bueno, yo recuerdo de su historia que él fue el primero en creer en Dios como único, como el único Dios verdadero, ¿no? Porque en su tiempo tenían muchos ídolos, ¿no? Entonces Dios lo bendijo mucho porque era como, él creía pues que o sea, bueno, ahí la historia dice, ¿no? Que él veía las estrellas y que las otras personas o todo el pueblo adoraba a las estrellas o al sol o a la luna, y él decía, no, tiene que haber algo más grande o algún creador del sol y la luna, y él empezó a creer que Dios era uno. I wouldn't necessarily agree with that, Como no necesariamente estaría de acuerdo con esto. because Abraham is not the one pursuing God. Porque Abraham no es el que está persiguiendo o persuadiendo a Dios. Something that makes Abraham really special Algo que hace que Abraham sea muy especial is that God pursues him. es que Dios lo persuade, Como buscando. lo busca a él. Like, it's not that like Abraham believed in God necessarily. No es que Abraham necesariamente creía en Dios, It's that God made it so Abraham could believe in him. es que Dios hizo que Abraham pudiera creer en él. Let's just open our Bibles. Vamos a abrir nuestras Biblias. Go to your chapter 11, Vamos al capítulo 11, 31. 31. ¿Quieres que lo lea? Someone can read it, yeah. Alguien puede leerlo. All the way to 32. 31 y 32. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Right, so this gives us a little bit of context. Esto nos da un poco de contexto. All right, so Terah was Abraham's father. Entonces, Tera o Tare era el papá de Abraham. And something happens to Abraham's brother, Y algo le pasa al hermano de Abraham, which you read beforehand. que se lee un poco antes. And his brother dies, Su hermano muere and they decide to leave where they were. y deciden dejar donde ellos estaban. It's not very clear why this is No es mentioned. muy claro por qué esto está siendo A mencionado. lot of people believe that Terah was actually given the same promises that God gave Abraham. Pero muchas personas creen que a Tare se le dieron las mismas promesas que se le estaban dando a Abraham. And told him to go to the land of Canaan. Y le dijeron que fuera como a la tierra de Canaán. But something happened and he didn't end up going all the way. Pero algo pasó y él no terminó llegando. And then right in chapter 12, Y justo en el capítulo 12, now the Lord said to Abraham, el Señor le había dicho a Abraham: go forth from your country deja de tu patria y de tus parientes. and from your relatives Y de tus parientes. and your father's house Y la casa de tu padre. and to the land which I will show you. Y ve a la tierra que te mostraré. I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you shall be a blessing for all the other nations. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. And the ones who bless you will be blessed, and the ones who curse you will be cursed. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. All right. So God is Entonces, the initiator. Dios es el iniciador. He is
saying to Abraham, I'm going to do all of these things for you, just go to Canaan. Él está diciendo a Abraham, como yo voy a hacer todas estas cosas por ti, tú solamente tienes que ir a Canaán. God is going to bless him. Dios le va a bendecir. This is going to make him a great nation. Lo va a hacer una gran nación. A little bit of historical context. Un poco de contexto histórico. Children in this time period were an absolute need. Los hijos en este periodo de tiempo eran una necesidad. Like you had children to carry on your name, to carry on your descendants. You would give them everything that you had. Tú tenías hijos para que ellos cargaran o llevaran tu nombre y tus descendientes y ellos se iban a quedar con todo lo que tú tenías. And it's mentioned in verse 11 that Abraham's wife wasn't able to have children. Y nosotros podemos ver en el versículo 11 cómo es que Sara no podía tener hijos. Right, so when God says he's going to bless Abraham, Entonces cuando Dios dice que va a bendecir a Abraham, there can be this confusion of what the blessing actually means. puede haber esta confusión de qué realmente significa la bendición. But there is this obvious thing that God is saying that I'm going to give you a child. Pero es esta obvia cosa que Dios está diciendo de te voy a dar un hijo. That, like, this is the biggest blessing that you have. Porque esta es la mayor bendición que tú puedes tener. Right, and then we get a little bit of a dialogue between Abraham and God again in chapter 4. En verse 4. On verse 4, I think. En el versículo 4 tenemos esta conversación otra vez entre el Señor o Dios y Abraham. And Abraham leaves his father and he goes to Canaan. Abraham deja a su padre y va a Canaán. And something to remember here, that his name is not yet Abraham. His name is Abraham. Y hay que recalcar que su nombre no es Abraham, es Abraham. So he is known by this name to everyone, as well as his wife is known by a different name. Y así es como él es conocido para todos, igual que Sara, no es Sara, es Sarai. Now, so in verse 10 it says, now there's a famine in the land. Después, en el versículo 10 dice que hay hambruna en la tierra And Abraham goes down to Egypt. y que Abraham baja a Egipto. So there is this tendency Está esta tendencia to go to Egypt or other nations de ir a Egipto u otras naciones whenever things go wrong. cuando las cosas salen mal. Joseph does this, Jacob does this, José, Jacob hacen esto, Isaac does this. Isaac hace esto. It's a larger plot theme that adds to a context that's later on in the Bible. Es un tema que agrega contexto a lo que está pasando en la Biblia And it's a representation of walking in disobedience and walking against God. y es una representación de estas personas caminando en desobediencia y en contra de Dios. Right, so Abraham goes to Egypt. Entonces Abraham va a The Egipto Lord never told him to go to Egypt. y Dios nunca le dijo que fuera a Egipto. So it's just something that Abraham does. Esto es algo que Abraham hace. And Abraham has this other tendency that he seems to do. Y Abraham tiene esta otra tendencia que se repite. And tell everyone that his wife is his sister. Le dice que a todos les dice que su esposa es su hermana. And he does this, I think, 5 times. Y él hace esto como 5 veces. I'm not 100% sure. No estoy seguro de cuántas veces. Right, but why is this a problem? Pero ¿por qué esto es un problema? Looking at the context of what's going on. Viendo el contexto de lo que está The pasando. Lord speaks to Abraham, I will bless you, I will make you a Dios great le nation. está hablando a Abraham como te voy a bendecir y haré de ti una gran nación. And Abraham has this tendency of giving his wife away to someone else. Y Abraham tiene esta tendencia de dar a su esposa a otros. So think about it logically. Piensa de manera lógica. Why is this bad? ¿Por qué esto es malo? We look in the story, Porque vemos en la historia we see that Pharaoh takes Abraham's wife, or Abram's vemos wife, que Abraham toma a Sarai and he intends to make her his wife. y él quiere hacerla su esposa. It's really interesting because, like, she apparently was beautiful, like gorgeous, Y es muy interesante porque ella aparentemente era hermosa, but she was like 75 years old. So pero I'm not tiene sure como how that works. 75 años, entonces realmente no sé cómo es que esto funciona. No envejecían tanto. Vivían un montón. Right, so Pharaoh takes Abraham's wife, or Abram's Faraón wife, toma a Sarai and the Lord intervenes. y el Señor interviene. Thinking practically, Pensando de manera why práctica. does he do this? ¿Por qué hace esto? Para que... pues lo hizo para que no lo mataran, ¿no? Porque él pensaba que lo iban a matar a causa de que era su esposa. No, pero porque Dios interfiere. Like, why does God save Abraham's wife? ¿Por qué Dios salva a la esposa de Abraham?
to be able to fulfill his promise. Yeah, he's protecting her from having sex with someone else and being Está impregnated by protegiéndola someone de que else. de que tener relaciones sexuales con alguien más para que no se embarace de alguien más. It's very practical. Es muy práctico. No, you will have a child, Abraham. Abraham, tú vas a tener un hijo. And I'm trying to keep you making sure you're going to have that child. Y yo estoy tratando de asegurarme de que tengas ese hijo. Stop giving your wife away to other men. Deja de andar regalando a tu esposa. So God is protecting his promise. Dios está protegiendo su In promesa. the beginning of Genesis En el 12, principio de Génesis 12, he makes a promise to Abraham, él hace una promesa a Abraham. and Abraham is sabotaging the promise constantly. Y él empieza a sabotear esta promesa constantemente. We can learn a lot about us as human beings. Podemos through Abraham. aprender mucho de nosotros como seres humanos a través de Abraham. Because God says one thing, Porque Dios dice una and we cosa usually do the opposite. y de hecho nosotros usualmente hacemos lo opuesto. And God has to jump through a whole bunch of hoops to get us out of the muck. Y Dios tiene que armar un montón de cosillas para sacarnos del... So God is the one pursuing Abraham. Dios es el que está buscando y persuadiendo a Abraham. He's protecting the promise. Está protegiendo la He's promesa. protecting Abraham. Está protegiendo a He's Abraham. blessing Abraham Está bendiciendo a Abraham. in the midst of him not being a very good guy. En el medio de él no ser un buen hombre. You know, I know better than to give my wife to someone else. Como yo sé mejor que andar regalando a mi esposa. There is a historical reasoning behind this. but I Hay can't como remember what este it is. razonamiento histórico detrás de todo esto, pero realmente no sé cuál es. Behind what? Why he does this. Detrás del por qué él hace esto. It's Abraham, he's protecting himself. Yeah, he's protecting himself really. Él realmente se está protegiendo a sí mismo. Yo estaba pensando, mientras pensaba en la mentalidad de Abraham, I was thinking, no veo que como Dios ya le había dado la promesa. ¿Por qué ella es como, no está pensando que ella podría, él dijo que la llevaran al palacio del faraón? Y si faraón quisiera, podía tener sexo con ella. ¿Cómo? Y estaba pensando en dos cosas basadas en esto. De que cuántas veces no tenemos los personajes bíblicos tan en un estándar tan alto y no ponemos atención en sus debilidades, en su carácter. Porque sí, Abraham es padre de la fe y lo miramos así, ¿no? Pero mira lo que está haciendo aquí después de Dios darle una palabra de que él iba a hacer con él. Él le sigue tratando de proteger a sí mismo y no caminar con lo que Dios está diciendo. Entonces, vemos esto en nuestra vida, lo hacemos tal cual. Y lo otro que estaba pensando me fue el pensamiento. Yo tengo esto de cómo es que Abraham hace lo mismo que la serpiente hace con Adán y Eva. Porque realmente es más adelante, pero él no dice una mentira. Porque Sarai es su media hermana. Entonces, cuando él habla con Faraón, cuando regresa a Egipto después de muchos años, le dices que realmente es mi hermana, pero también es su esposa. Y hace lo mismo que la serpiente hace, como te dice una verdad y una mentira. Y la tendencia del ser humano a veces a decir, pues no te estoy mintiendo, ¿no? Sí te dije como es parte de una verdad y parte de una mentira. It's actually interesting Es interesante, because that's the point. porque es el punto. Abraham is playing the serpent, Abraham está jugando a la serpiente and the king of Egypt y el rey de Egipto is actually Adam, representation of es Adam. una representación de Adán. And then you have the temptation, which is the woman. Y tienes la tentación, que es la mujer. And it's funny because it's actually showing us that there are other people that fear God more. Y es chistoso porque That nos Abraham está does. mostrando aquí que hay otras personas que le temen al Señor más de lo que Abraham teme a Dios. But you'll see this theme repeated over and over Pero again. vas a ver cómo es que este tema se repite una y otra Someone vez. represents the serpent, Alguien representa a la serpiente, someone represents Adam, alguien representa a and Adán. sometimes they make the right choice and sometimes Y they a make the wrong veces toman choice. la decisión correcta y a veces no. It's why Hebrew literature is recommended to be meditation literature. Es por eso que la literatura hebrea se recomienda hacer una literatura de meditación. There's very, very key things that they put in the story to Porque hay make you cosas think of claves other que ellos things. ponen en la historia para que tú pienses en otras cosas. Again, there's no hidden meanings. Otra vez, no hay como un significado escondido. For the original readers would have been very obvious. to Para make these que connections. para los lectores originales estas conexiones hubieran sido muy como obvias. And it's also really important to remember Es that muy these importante things recordar que estas cosas, these stories were told orally, not written. estas historias eran contadas y no escritas.
So writing actually makes us lazy. El escribir nos hace flojos. The books of the Bible are all memorized by the Jewish culture, Porque los libros de la Biblia son memorizados por la cultura judía. right? Which is actually a lot easier when it's an oral scripture. Que es mucho más fácil cuando es una escritura oral. We have a school in Wyoming called the Word by Heart, Tenemos una escuela dentro de Jucum que se llama la Escuela de la Palabra del Corazón. and I memorized the entire book of Mark. Y memoricé como el libro entero. And it's so much easier to memorize a book when it's not written. Y es mucho más fácil memorizar el libro cuando no está siendo escrito. Anyways, side note. Es una nota como But aparte. we've gotten lazy with our written culture Nos hemos hecho como más flojos con nuestra cultura de escritura. because you would naturally just make these connections when you're thinking or hearing the story. Porque naturalmente tú estarías haciendo estas conexiones cuando estás escuchando la historia. But we're very lazy nowadays. Pero ahora somos muy flojos. All right, so Abraham and Lot separate in chapter 13. Después en el capítulo 13 vemos cómo es que Abraham y Lot se separan. They look and see the. Oh, I love maps. I'm gonna have to draw a map. All right, so they look and see the land. Entonces ellos ven la tierra. So you have the Jordan River. that Tienes runs el río through the Jordán. land, and you have the compass. North, south, east. Norte, este, sur, oeste. All right, so they are somewhere around here, Están como por aquí. and this is just kind of a rough map. Y There's este better es maps como... out there. Hay mapas mucho más chidos que All right, este. and Lot sees the land Entonces Lot ve la tierra on this side of the Jordan, de este lado del Jordán. or more specifically over here, because this is where Sodom and Gomorrah are, Y más o menos por aquí, porque ahí es donde está Sodoma y Gomorra. and Egypt over here. Y Egipto está acá. All right, so they look at the land, Ven la tierra. and Abraham says, "You choose which land you want." Y Abraham le dice, tú escoges la tierra que tú quieras. And again, this is another representation of the garden. Y esta es otra representación del jardín. Lot sees Lot ve that the land is plentiful and bountiful. que la tierra es abundante. It's the same language that is in the garden when Eve sees the fruit of the land. Es el mismo idioma del jardín cuando Eva ve como el fruto. So he chooses the land over by Sodom and Gomorrah. Entonces él escoge la tierra que está cerca de Sodoma y Gomorra, Thinking selfishly, seeing the fruit of the land. pensando como viendo los frutos de la tierra. So what the author is doing Lo que el autor está haciendo, is giving you hints of what's going to te happen. está dando como pequeñas claves de lo que está pasando. What's going to happen De lo to que va a Sodom and Gomorrah, pasar. where ¿Qué es lo Lot que is va a at? pasar con Sodoma y Gomorra donde está Lot? What happens the exact next story? ¿Y qué pasa en la siguiente historia? We have a war Tenemos una guerra between the kings of Sodom and Gomorrah. entre los chapter reyes de 14, Sodoma y Gomorra. Against Es del Babylon. capítulo 14 en contra de Babilonia. or the Chaldeans, O los caleos, which is it's a earlier kingdom of the Babylonian kingdom. que es un reino temprano del reino de Babilonia. And Lot chose very poorly, Y Lot escogió de una manera muy pobre. and he is taken from Sodom and Gomorrah, where he thought he would be safe. Y él está siendo tomado de Sodoma y Gomorra. And who has to come and rescue him? Entonces, ¿quién tiene que venir a rescatarlo? So Abraham comes and rescues him. Abraham va y lo rescata. Right. So Abraham is in the context of this story, he is playing the hero. En este contexto, él está siendo como el héroe. Living out the blessed one of God. Está viviendo como el bendecido de Dios. So Abraham takes a few men and he goes and saves his cousin. Abraham toma a algunos His hombres nephew. Sorry. y va y salva a su sobrino. Then we have an interesting character here, Después tenemos a un personaje interesante aquí. Melchizedek, which is he's a king and he's also a priest. Melquisedec, que es un rey, también es un sacerdote. He is the king of Salem, Él es el rey de Salem, which is also an early translation or an early name of Jerusalem. que también es un nombre temprano para Jerusalén. So he blesses Abraham and Abraham blesses him. Él bendice a Abraham y Abraham lo bendice. And this is a seed that is planted Y esta es una semilla que está siendo plantada, that will give greater context to later in the Torah, que va a dar un contexto más grande después en el Torah, specifically in Leviticus, específicamente en Levítico the responsibility of priests and y las all these responsabilidades de los sacerdotes. things. So again, the Bible is a very, very, very connected story, La Biblia es una historia que está muy and conectada. a lot of things don't make sense if you don't read the entirety Muchas of the cosas story. no tienen sentido si no lees como la
la historia completa. So Abraham doesn't want to be blessed by the other king, the king of Sodom. Abraham no anymore, quiere ser bendecido por el rey de Sodoma. and he rejects like keeping the things that he pillaged or he plundered Y él rechaza las cosas que le están dando. from the like getting back his nephew because he Por saves haber, his nephew and por he haber takes all the conseguido a possessions su that they sobrino, lost. porque él toma como todas las posiciones. There's a whole historical context here that is all about like war and possession. Aquí hay todo este contexto de como guerra y posesión. Like war is a good thing in this time period. La guerra es algo bueno en este periodo de tiempo. Because if you win, you get a whole bunch of possessions, you get more wives, Porque you si tú all kinds ganas, of good stuff. tienes más mujeres o esposas y más posesiones y But más cosas. So Abraham is going against the grain. He's saying, no, I'm not going to be blessed through you. I'm going to be blessed through God. because Pero that's what Abraham God va en said. contra de esto y está diciendo, no voy a ser bendecido a través de ti, sino voy a ser bendecido a través de Dios. So has hope. Tiene esperanza. Ha crecido, And then in chapter 15, Después en el capítulo 15, the Lord appears to Abraham in a vision. el Señor se le aparece a Abraham en una visión. Do not fear, Abraham. I am your shield. I shall reward you. No very temas, greatly." porque yo te protegeré y te recompensaré. Será grande. And Abraham says, "Oh Lord, what will you give me since I am childless? I have no heir." Y le dice, oh Señor soberano, ¿de qué sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? And God promises to give Abraham a son Y Dios le promete darle a Abraham un hijo, that will come from his own body. que va a venir de su propio cuerpo, de él. Va a ser suyo de él. Which means it will come from him and his wife. Quiere decir que va a venir de él y su esposa. And Abraham believed God, Y Abraham le creyó and it was counted to him as righteousness. y se le tomó como recto o justo. And then God promises him the land that he will possess. Dios le promete la tierra que él va a poseer. But Abraham asks a question. Pero Abraham hace esta Like, pregunta. how will I know that this will happen? ¿Cómo yo voy a saber que esto va a pasar? What is the guarantee that this will happen? ¿Cuál es la garantía de que esto va a pasar? Even though he just a few verses before said he believed him. Aun cuando en unos versículos antes él dijo que le creía. So the Lord says to Abraham, El Señor le dice a Abraham, prepare for me this sacrifices. prepara para mí estos sacrificios. This is kind of like an outline of what it means to make a covenant. Y esto es como una guía de cómo hacer un pacto. Right, so it's kind of a rough explanation of what is a covenant. Es como una pequeña explicación de lo que es un pacto. So what they would do is they would sacrifice animals and then they would cut them in half and lay them. Lo que ellos harían era sacrificar al animal, lo cortaban a la mitad y lo And acostaban. the two parties making the agreement would walk through the sacrifice. Y las dos personas que estaban haciendo el acuerdo o el pacto como caminaban en medio del animal. But what happens here Lo que pasa aquí is God is the only one that walks through the covenant. es que Dios es el único que pasa a través del So pacto. he is basically saying, I will do this and you don't have to do anything. Entonces él básicamente está diciendo, yo voy a hacer esto y tú no vas a tener que hacer nada. So God is promising to be faithful even if Abraham is not. Dios está prometiendo ser fiel aun cuando aun si Abraham no lo es. And then there's a little prediction here. Hay otra pequeña predicción por When acá God speaks. que Dios It habla, says, for 400 years you will be slaves to another nation. les dice que por 400 años ellos van a ser esclavos a otra nación. And I will eventually deliver you out of slavery. Y después seré yo como el que te libera de la esclavitud. Now it says, I will return you here. Y dice Where que, it promises. ¿dónde estás leyendo? 16. Y en el 16 dice que sus descendientes regresarán aquí a esta tierra. Because the iniquities of the Amorites is not yet complete. Porque los pecados de los amorreos no ameritan aún Right. su destrucción. So we see a little picture here. Veamos una pequeña imagen If aquí. you're not careful, you'll read right over it. Y si no eres como cuidadoso, te la vas a pasar. God is basically saying, I am not ready to give you the promised land Y Dios básicamente le está diciendo, yo no estoy listo para darte la tierra prometida. because I am still extending mercy to the nations that are there. Porque aún estoy extendiendo misericordia para las naciones que So están if you ahí. look at a timeline, Si tú ves una línea it's del like tiempo, 1,000 years of mercy that son God como gives 1000 años de misericordia que está dando Dios to the nations that are in the promised land. a las naciones que están en la tierra prometida. You know, the big thing here is like we looked at Adam and all the genealogies. La cosa aquí es que Dios... We looked at Adam Vemos a Adán And all y the las genealogies. genealogías. and we see that they live very long periods of time. Vemos que viven periodos de tiempo muy largos. So it's very oral culture in the beginning of the world. Una It wasn't a cultura written como muy culture. oral, no era escrita. So they're telling stories. So Están everybody knows contando about God. historias, todos saben acerca de Dios. Everybody knows what God doesn't like. Y todos saben
¿Cómo es Dios? what God doesn't like. Ah, lo que no le gusta a Dios. And that's murder. Y eso es el matar. Because that's the only commandment that he's given so far. Porque hasta ahora es el único mandamiento que le ha dado. Do not kill. No mates. It's the only commandment that is seen so far. Es el único mandamiento que le ha dado hasta ahora. So all these nations are killing people still. Y todas estas naciones aún están matando personas. Lo que Jacob está diciendo de que la Biblia es una única historia o temas que se repiten, es como tú percibes aquí que Dios está diciendo que no van a llegar todavía a Canaán, ¿no? La tierra prometida, porque la gente que está ahí no alcanzó como el nivel de maldad para que Dios los destruyera. Tú ves la misma cosa pasando en los profetas. Y la misma cosa pasa en los libros históricos. Cuando hay profetas de Israel o de Judá que están profetizando a otras naciones, Dios les da gracia. Dios les da gracia. Y ves como esta balanza de justicia, va a ver esto también en Jeremías, Ezequiel, como Dios es mucho más estricto con el pueblo de Israel y llega más rápido con ellos porque ellos saben lo que Dios no le gusta, como Jacob está diciendo. Y con los otros él da mucho más tiempo porque no hay todavía alguien allá como los profetas, no hay Dios está hablando allá con ellos, pero aún así Dios les da mucha gracia. Entonces vas a ver como, de hecho estábamos hablando que este curso es como una serie de Netflix, pero en temporadas. Ahora sí estamos en la temporada de la Torá, pero ustedes van a ver cosas que están pasando aquí ahora, que vas a ver pasar también allá en los profetas, también en los libros históricos. Y eso es muy chido, cuando ves la Biblia como un libro que, un único tema. And the Holy Spirit did a very good job with connecting the stories. El Espíritu Santo hizo muy buen trabajo conectando las historias. Okay, so God makes a covenant with Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. And then in chapter 16, what does Abraham do? ¿Y qué hace Abraham en el capítulo 16? Again, another wonderful Genesis 1-2 story. Otra vez, otra maravillosa historia de Génesis 1 y 2. What does Abraham's wife does to him? ¿Qué le dice Sarai a Abraham? ¿O qué hace que? Take your servant. Toma tu sirvienta. It looked good to her. Toma mi sierva. Se ve y fue como chida a los ojos de... Perdón mi léxico. And she can have, A los ojos de Abraham. and she can have a child for you. Y ella puede tener un hijo. This is how God's promise is going to come. Así es como la promesa de Dios va a venir. Again, a repeat of the same theme that we saw in Genesis. Otra vez, el mismo tema que vimos en Génesis al principio. Something looked good in our eyes, Algo se vio bueno en los and we go ojos around God. y le damos la vuelta a Dios. And does not work out very well. Y no funciona muy bien. It's funny because there's a bunch of like guy jokes about this. Es chistoso porque hay muchas bromas de hombres de esto. It's like, Abraham gives Sarah what she wants, Porque Abraham le está dando a Sarai lo que quiere. and then Sarah complains about what she Y asked después for, Sarai se está quejando de lo que ella misma pidió. and asks Abraham to do something else. Y le pide a Abraham que haga otra cosa. Y nos traemos otro tema ahí también que desde mi perspectiva femenina es que Dios habló a Abraham, tal cual Dios habló a Adán. Entonces, él sabía, Dios tenía hablado con él porque escuchó a la mujer. Dios te habló porque escuchó a la mujer y después nos echa culpa a nosotras. Pero Dios habló contigo, ¿tú por qué te estableciste? ¿Por qué está escuchando? Moraleja de Génesis, no escuches a la mujer. No es cierto. Exacto. All right, we don't want to get into a marriage teaching because No nos queremos meter en esta enseñanza de matrimonio. Porque the man is the head; he's responsible. el hombre es la cabeza y sí es The woman responsable. makes it so difficult for us to do this. Pero la mujer lo hace tan difícil para nosotros. No, I'm just kidding. Oye. All right. Don't write that down. No. No escriban eso, All right. So something really cool happens though. Algo muy chido pasa. Like Sarah kicks Hagar out, Sara como que echa a Agar and Hagar's crying. And y she's Agar weeping está to the Lord. llorando y le está ahí berreando al Señor. But the Lord appears to her, Pero el Señor se le aparece and He says kind of something similar to what He said to Abraham. y le dice algo similar a lo que le dice a Abraham. I will greatly multiply his descendants. Como yo voy a multiplicar tu descendencia. Then he gives a little weird prophecy about Ishmael. Y da una profesión,
profetiza un poco acerca de Ismael. It talks about his identity as a person. Habla It's more of a acerca de su prophecy. identidad como persona, es más una profecía. A wild man of a donkey. Va a ser muy terco. Maybe that could be mean, stubborn. Sí, terco. Él dijo indomable, un burro salvaje. Indomable. But it's super interesting because God he's taking care of her. Es muy chistoso porque interesante porque Dios la está cuidando. He doesn't have to. No tiene He que, wants to. pero quiere. She was rejected. Ella fue He did rechazada. not want this to happen. No quería que esto pasara. He never planned on Ishmael being born Y no necessarily. planeaba de que Ismael naciera. But it happened. Pero pasó. And God makes provision for him. Y Dios provee para él. We see this happen a lot just in humanity. Vemos God que eso wants pasa something, demasiado. Dios quiere algo and we have free will, y nosotros tenemos libre and we albedrío. go around God, Le damos la vuelta a Dios. and God tries to pick up the pieces and put it back. Dios trata de levantar estas piezas y trata de juntarlas o ponerlas de nuevo. So Abraham goes back, Abraham. Hagar goes back and gives Abraham a son. Regresa y pues tienen a Ismael. All right, then we have chapter 17. Tenemos el capítulo 17. God comes to Abraham, Dios se acerca a Abraham. and he reconfirms the covenant with him, like, hey, this is what I'm going to do. Reafirma el pacto y le dice, esto es lo que voy a hacer. You made a mistake with Ishmael, but I'm still going to do what I said I'm going to do. Cometiste un error con Ismael, pero aún así voy a hacer yo lo que dije que iba a hacer. But now you have something you have to do. Pero ahora tú tienes que Because hacer. you didn't listen, Porque no me you escuchaste. got to cut your little thingy. Tienes que cortar tu cosita. And all your Así lo family dijo él. members, Y todos los miembros de tu you got familia to circumcise yourself. deben de circuncidarse. So it's something that God does a lot within the story. Es algo que Dios hace mucho en la historia. We don't listen. Cuando no He escuchamos, gives us something very obvious and clear, nos da algo muy obvio y claro so we don't forget. para que no se nos Every olvide. time you're going to look down, Cada vez que vas a ver para abajo, every time you go to the bathroom, que vas al baño, every time you have sex, al que tienes relaciones, you have a big fat reminder of my promise. tienes un recordatorio súper grande de mi promesa. Circumcision is more of a reminder than it is anything else. La circuncisión es más un recordatorio que cualquier otra cosa. God is trying to get Abraham to, you need to get it. Dios está tratando de decirle a Abraham, necesitas entender. So Abraham circumcised himself. Entonces, Abraham se circuncida. I'm sure that was not fun. Estoy muy segura de que no fue divertido. And then he circumcised his son Después a su hijo and the rest of the men in his family y el resto de los hombres en su familia, that are under him. o que están debajo de él. And then God says this will be a constant reminder to all of the generations. Y dice que esto va a ser un recordatorio constante para todas las So generaciones. remember, the covenant comes first, Recuerda que el pacto vino primero. and because we are not very good at keeping the Y como covenant, nosotros no somos muy buenos manteniendo los pactos, all Abraham had to do was have sex with his wife, super easy. lo único que Abraham tenía que hacer era tener relaciones con su esposa He y ya. decides to give her away and then Pero have sex with decide someone else. regalarla y tener relaciones con otra. So God makes provision. Dios provee una marca del pacto. And then in chapter 18, En el 18 we have the birth of Isaac. vemos cuando Isaac finalmente nace. Oh, sorry. No, that's vemos, not- no, that's not yet. todavía no llega. God appears to Dios se aparece con Sara. to Abraham and Sarah Dios se aparece con Abraham y in the Sara form of three men. en la forma de 3 hombres. And this could be interpreted as God and 2 angels. Esto se puede interpretar como Dios y 2 ángeles. It can also be interpreted as God and as in the Trinity. appearing También como before him. Dios, como la Trinidad, salud, apareciéndose para él. But there's obviously someone is appearing before Abraham. Pero obviamente alguien está apareciendo delante de Abraham. Something that helps us identify God Algo que versus nos angels. ayuda a identificar a Dios y a diferenciar a Dios entre los ángeles. You'll find this in Joshua. Lo vas a encontrar esto en Josué. There's a guy that appears to Joshua before they go to capture Jericho. Hay un muchacho que se le aparece a Josué antes de que vayan a capturar a Jericó. And Joshua bows down to him. Y Josué se pone de rodillas, se And inclina hacia él. the man doesn't say anything. Y el hombre no dice nada. He just lets Joshua do it. Deja que Josué lo haga. And you'll see when other people appear, or other
angels or gods appear to other people, Tú vas a ver cuando otros ángeles que se le aparecen a otras personas. if they bow to them and it's an angel, the angel makes them get up Si right ellos away. hacen esta reverencia, los ángeles le dicen a él que se levante. Eso pasó con Jacob, ¿no? Cuando pelea con... ¿No? Doesn't happen with Jacob. No pasa con He Jacob. doesn't fall down and bow to Él no anyone. se inclina, él no hace la I believe it reverencia. happens to Mary. María, sí, I'm pretty I think she sure. falls down and then the Lord says, the angel's like, no, you get up. Creo que le pasa a María cuando ella se inclina y le dice, a ver, párate. And then it happens to a few other Y characters. pasa con otros personajes. But in this case, like, Pero en este caso, Abraham doesn't fall down or anything. Abraham no hay reverencia ni nada. But he is very hospitable and reverent to Pero él these es people. súper hospitalario con estos humanos, o estas personas, He makes them some seres food, he espirituales. says, rest with me. Les hace comida y les dice así como descansen And aquí. it does seem like it is God Y parece ser que es Dios, that he is entertaining. que al que está como entreteniendo. And then the God promises Abraham again that he will have a son. Otra vez, Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo. And Rebecca laughs, or not Rebecca, No, Sarai Sarah se ríe. laughs. And Sara. that's where we get Isaac's name. Y ahí es donde obtenemos el nombre de Isaac. I'm gonna start running through this because I want to get farther than I am. Voy a comenzar a ir un poquito más rápido porque quiero llegar más lejos de donde But estoy. it's really important to note here that like Abraham has this discourse with God as far as like interceding for Sodom and Pero Gomorrah. es importante saber que aquí Abraham tiene este discurso con Dios y es donde está intercediendo por Sodoma y And on Gomorra. account of Abraham, God shows mercy. Y por Abraham es que Dios está mostrando You'll see this misericordia. theme repeated Y through vas a ver Moses que esto and se other repite a people, través de Moisés y otras through personas Elijah también. and the other prophets. Elías y otros profetas. And if God wants to bring judgment, Cuando Dios quiere traer juicio. but if there's one righteous person, Pero si hay una persona que está siendo recta o justa, and they are able to intercede on behalf of pueden the como bad interceder people. de parte de la gente mala. It's one of our responsibilities as Christians. Es una de nuestras responsabilidades como cristianos. We suffer Nosotros sufrimos so the world doesn't receive final judgment. para que el mundo no reciba un juicio final. That's part of our role. Es parte de nuestro rol o papel. So God ends up destroying Sodom and Gomorrah. Dios termina destruyendo Sodoma y Gomorra. There's a whole weird story about like the men of Sodom and Gomorrah wanting to have sex Está esta historia donde los hombres de Sodoma y Gomorra quieren tener relaciones sexuales con esos with these angels. ángeles. This is in verse 19. Esto creo que está en el 19. And then Lot tries to protect them. Y los trata de proteger. It's a ancient culture Es cultura. that you protect your guests at all costs. Tú protegías a tus invitados a toda costa. They're under your roof. You Están will debajo die de for tu them. techo, tú morirías por ellos. That's why he gives his daughters Es away. por eso que él da a sus hijas. It's part of the culture. Parte de la I will cultura. do everything to protect my guests. Voy a hacer todo para proteger a mis invitados. You don't think he's just a bad father, it's just the way No their pienses culture que is. está siendo un mal padre, es la manera en la que la cultura se maneja. And then we get a little thing at the end where his daughters have sex with him, Y después al final podemos ver cómo es que sus hijas tienen relaciones con él. and they have 2 children. Y tienen 2 hijos. Not a very great picture, but No es una imagen muy grande, pero otra vez, si eras mujer y no tenías hijos, and no eras bien vista. they gave birth to a child named Moab and a child named Ammon. Tienen a Amón y a Moab. And they are very important within the story of Y ellos Israel. son muy importantes con la historia de Israel. It's one of the reasons it's mentioned. Es una de las razones por las cuales es mencionado aquí. You'll find later in the story that they're not allowed to take the land that belongs to Ammon and the Moabitas. Moabites. Tú vas a ver después que ellos no tienen permitido tomar la tierra de los moabitas. God has plans and purposes. Dios for tiene them. planes y propósitos para ellos. Abraham lies with his wife, and they have a son. Después Abraham se... ¿ah? De Moab salieron los moabitas. Ajá. Y los moabitas salieron. Y los amonitas Amonitas y moabitas allá en Reyes, en Crónicas. salieron de... Entonces, eso es como algo, ¿por qué si ellos están, por qué el autor se tomó el tiempo nada más para decir el nombre de los hijos que el otro con sus hijas? Porque allá adelante en la historia de Israel ellos son parte de la historia. Entonces, ¿de dónde viene esta gente que está ahí, moabitas y amonitas, todo este encuentros en la historia antes? Yep.
We have Abraham make another mistake in verse 20. En el capítulo 20 Abraham vuelve a mentir acerca de Sara Gives his wife away again. y regala a su esposa de nuevo. But God intervenes. Pero Dios interviene He takes care of her, obviously. y toma cuidado de ella. And then the very next chapter is when God lets Sarah have her Y en el child. siguiente capítulo vemos que Isaac nace. And Sarah kicks out Hagar. Y Sara pide que echen a Agar y a su hijo. It looks like something like Ishmael was bullying him or picking on him. Se or ve being como very que rude to Ismael him. anda ahí mala onda con So Isaac. Abraham's wife decides to. La esposa de Abraham decide que se tienen que ir y Dios le da permiso. And God lets it happen. Yeah. God's like, yeah, listen to her, it's Y fine. está como, sí, a ver ya, I'll take escucha a tu care of her. esposa, yo cuido de esto. Después viene lo del sacrificio. Then we have the most well-known story, I'm sure, in Genesis. Después One of the most tenemos well-known. una de las historias más conocidas en Génesis. And Abraham is commanded by God to sacrifice his son, Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo. and he's called to make him a burnt offering, Y él lo llama a hacerlo como una ofrenda, which is a olah, que es olá, which is a type of sacrifice que es un tipo de sacrificio that signifies full surrender. que significa una rendición completa. So God is saying, fully surrender your son to me. Dios le está diciendo como completamente rinde tu hijo a mí. And Abraham doesn't argue, Y Abraham no discute and he's about to do it, y está a punto de hacerlo and God stops him. y un ángel de Dios lo para. There's a lot of interesting things in this story. Hay muchas cosas interesantes en esta historia. For example, it's kind of contradictory for God to ask Abraham to kill someone, Es contradictorio que Dios le esté pidiendo a Abraham matar a alguien, but he does it anyways. pero lo hace de todas Because it's something maneras, that Abraham understands. porque es algo que Abraham está Part of the entendiendo. culture that they did a lot. Parte de la around this cultura que hacían mucho en esta área. area, they would sacrifice their children. to Sacrificaban gods. a sus hijos y se los daban a dioses. So Abraham's not surprised by this, Abraham no está sorprendido por esto, but the act of God saving him pero el acto donde Dios está salvando a su hijo and then providing his own y que sacrifice provee su propio sacrificio, is him communicating in a really que big no es way. otro Dios. Es comunicar como de una manera muy He grande. is not like the other gods. Él no es como los otros I will dioses. not ask you to sacrifice your child. Yo no te voy a pedir que sacrifiques a tu hijo. I provide my own Yo sacrifice. proveo mi propio And sacrificio. that's a foreshadowing to Jesus where God provides his Y esta sacrifice. es como una sombra o como una representación de Jesús y su sacrificio. And Sarah dies in 23. Sara muere en el capítulo 23. They find a wife for Isaac, Encuentran una esposa para Isaac, Rebecca. que es Rebeca. No, Raquel, ¿no? Rebecca. Raquel. ¿Rebeca? Ah, y Rebeca es la de... Raquel es la de Jacob. Ah, ok. Abraham dies. Abraham muere. And it's really interesting because in the story of Abraham's death, Es muy chistoso porque en la muerte de Abraham, actually that's in Jacob's death, sorry. creo que no, es en la muerte de Jacob. Vamos a llegar. I'm gonna really run now, guys. Ahora voy a correr bastante porque me falta mucho por cubrir. So, Y ya no tienes tiempo, oh, por Dios. Ah, y en mis notas confundí a Raquel con Rebeca. Ustedes nada más cambien ahí, Rebeca y Raquel. so Rebecca, Isaac makes the same mistake as his father. Isaac comete el mismo error que su padre. He gives his wife away, Da a su esposa. but he actually learns his lesson, Pero él de hecho aprende su lección and he doesn't do it ever again, y no lo vuelve a hacer. which is progress. Es un progreso. God working through the generations, weeding Dios out the trabajando a bad través de stuff. las generaciones, tratando de quitar las cosas malas. And then God promises that Rebecca would have 2 sons, Después Dios promete que Rebeca va a tener 2 hijos. and the older will serve the younger. Y Dios dice que el menor va a servir Right, al and mayor. then we have this theme Entonces tenemos este tema where people hear something donde la gente escucha and they algo try to do it for their own self, for their own accord. y tratan de hacerlo ellos mismos. It's this theme of Con sus propias I'm manos. God and I'm going to do Es God's este tema job. otra vez de autonomía, es la palabra. El ser humano está buscando autonomía todo el tiempo. Yo So- soy Dios y voy a hacer lo que Dios hace. Jacob gets Esau's birthright. Entonces Jacob recibe como He buys el derecho de nacimiento, lo compra, el derecho de ser el primer nacido de Esaú. And then his mother and him steal Esau's blessing. Y después
Rebeca, su mamá y Jacob le roban la bendición. And we learn a little later in the Bible, at least in Hebrews, I'm not entirely sure. Y vemos mucho después en la Biblia, tal vez está en hebreo, no estoy seguro. Where basically it seems like God rejected Esau because of his character, not because of anything other than Porque that. parece ser que Dios rechaza a Esaú por su carácter y no por nada más. Like Esau was not living in accordance with what the Lord had asked him to do. Esaú no está viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere And o le that's why he pide. chose Jacob instead, Y es por eso que escoge a Jacob, even though Jacob doesn't really live according to God for a very long aun cuando time. Jacob tampoco vive de acuerdo a Dios por mucho tiempo. But you see this thing with Jacob and Esau. Pero nosotros podemos ver este tema de Jacob y When Esaú. they talk about God, Cuando hablan de Dios, they refer to him as the God of their father. ellos se refieren a Dios como el Dios de su padre. They don't refer to him as their God. No se refiere a Dios como a nuestro Dios. And Jacob, when he Y leaves, cuando Jacob se va, after he steals Esau's después de que blessing, se roba la bendición de Esaú, he says to God, like, if you do all of this for me, I will call you él my le God. dice a Dios, si tú haces todo esto para mí, yo te llamaré mi Dios. And then you see a bunch of crazy deception and manipulation and all Ves kinds como of muchas things. manipulaciones y muchas cosas pasando. Like Jacob Engaños y manipulaciones de parte de Jacob. wants to have Rachel as his wife, Jacob quiere tener a Raquel como esposa. and then his uncle betrays him and gives him Leah, Su tío la traiciona y le da a Lea. and then he does give Rachel as well, and Después le da a Raquel. then Jacob loves Rachel more than Jacob ama a Lea. Raquel más que a cualquiera de sus esposos. and then they have this really crazy like back and forth, Y tiene esta cosa súper loca. having a Una y competition otra vez, esta competencia for Jacob's love. por el amor de Jacob. And Jacob ends up having 13 sons. Y Jacob termina teniendo 12 sons. 12 hijos. And it's just a mess. Y es un desastre. It's just a chaotic mess. Es un desastre y es caótico. And then we get to the part where Jacob goes back to his father. Y después tenemos esta parte donde Jacob regresa con su padre. And he wrestles with an angel. Y va a luchar con un ángel. You know, he has this encounter with God. Tiene este encuentro con Dios. There's a lot of interpretations. Hay muchas interpretaciones, Did he actually wrestle with God? como de hecho sí peleó con Dios. How did it work? ¿Cómo es que esto Some people funcionó? think that he was actually wrestling with Jesus. Muchas personas piensan que él de hecho estaba peleando con Jesús, But God dislocates his hip, pero Dios disloca la cadera de which Jacob, basically gives him a disability for life. lo cual le da lo deshabilita de por vida, He walks with a limp forever. porque cojea para siempre. But it is an interesting change. Pero es interesante el cambio. Jacob starts to refer to him as the God that is his. Jacob empieza a referirse a Dios como su Dios. He seems to he had this encounter with God and it changed him, Él tiene este encuentro con Dios y lo cambia. and he believes in him now. Y cree en él ahora. And that's kind of like the reference of what Jacob was wrestling. It's like, God, I bless me, bless me, bless me. Como es una referencia de cómo es que Jacob está como luchando, como quiere ser bendecido. And through this, he has a real encounter with God and he believes in God. Y después a través de esto Jacob tiene un encuentro real con Dios y cree en él. Jumping right along, this all happens from like 27 on to like I believe 30. Esto pasa del 27 al 34 30. or something like that. And I'm paraphrasing it tremendously. Sí. And then we have a story where like Jacob's sons, Tenemos esta historia donde los hijos de Jacob, this is in 34, este está en el 34. one of Jacob's daughters is raped by someone. Una de las hijas de Jacob es abusada sexualmente, And violada. then his sons Sus hijos end up killing like the entire nation. terminan matando a la nación entera. And basically what is happening here Básicamente lo que está pasando aquí. is God is showing character flaws Dios está mostrando estas faltas de carácter in certain sons of Jacob en ciertos hijos de Jacob. because he's not sure where he wants to keep the promise going. Porque él no está seguro dónde quiere o con quién quiere seguir manteniendo la promesa. The ones that kill Aquellos que matan a esta I nación, believe they are the firstborns of Jacob. creo que son los primeros nacidos de Jacob. So you see this kind of tendency of like Tienes esta tendencia. Jacob is like, I don't know who I'm going to bless as my firstborn because they're all Jacob crap. está como yo no sé a quién voy a bendecir como mi primogénito porque todos son Obviously Jacob has his basura. favorites.
Obviously, Jacob has his favorite sons, Jacob tiene a sus hijos favoritos, which is Joseph and Benjamin. que es José y Benjamín. También aquí ya le cambió el nombre, ¿verdad? A Israel. Sí. And then he has, that is also a really important thing, like the Lord changes Esto his es algo name. muy importante también, como Dios cambia el nombre de Jacob. It's a form of to say that I'm giving you new identity about what I've spoken over you, not Es what la you manera de lived. decir, te estoy dando una nueva identidad en lo que yo he hablado y no basado en lo que tú ya has vivido. Because he changed Abraham's name Porque cambia el nombre de Abraham, from Abram to Abraham, de Abraham a Abraham, partially to reaffirm the promise. parcialmente para reafirmar o reforzar la promesa, Abraham means the father of many nations. porque Abraham significa el padre de muchas naciones. And he does kind of the same thing with Jacob. Y hace lo mismo con Jacob. Right? Esau and Jacob separate. Jacob y Esaú se separan. And then we have the Joseph story. Y después tenemos la historia de José. So this is kind of... Sorry, I'm just trying to think what I want to share from this story. Stepping back just a little bit. Regresando un poquito. God isn't okay Dios no está bien with Jacob having so many wives. con que Jacob tenga muchas esposas. Jacob's not okay, or God is not okay with Jacob playing favorites. Y a Dios tampoco le gusta cómo es que Jacob anda jugando favoritos o con el favoritismo. Like, God is not okay with any of Dios no this. está de acuerdo con nada de esto. But he promised Abraham Pero promete a Abraham that he would extend this blessing through his generations. que él va a extender esta bendición a través de sus So generaciones. God has literally put himself in a place where he has to be. Dios está poniendo en este lugar donde él tiene que He's got to figure out how to work with them. averiguar cómo trabajar con ellos. He's got to figure out how to bring his plans through them. Él está tratando de averiguar cómo traer estos planes a ellos. And then we have, obviously there's a conflict between Joseph and his brothers. Y because si hay of un just the conflicto con favoritism, José y sus hermanos por este favoritismo that they have amongst each other. que ellos tienen entre ellos. And you see kind of Joseph has a little bit of a big head. Y puedes ver que José también es un egocéntrico, cabezón. And like he knows he's the favorite, so he lives Él that way. sabe que es el favorito y vive de esta manera. And then, so his brothers sell him into slavery. We all know this Sus story. hermanos lo venden como esclavo. Yo creo que conocen esta historia. And then we have an interesting story here. Y 38. después de que vemos esta historia que conocemos bastantes, tenemos la del Génesis 38, Which muy is the story interesante, of Judah and Tamar, que es la historia de Judá y Tamar, which gives us another interesting look into the character of Judah. que nos da otra cosa interesante acerca del carácter de Judá. I'm trying to remember what he does. He sleeps with someone that he's not supposed to. Do you remember what he does? Espera. Es con Tamar, ¿no? Uh-huh. Él es cananea. Tiene relaciones con Tamar. She's her daughter-in-law. She has a son with her. The husband of Tamar dies, and then everyone dies, and he confuses her with a prostitute. So again, a very interesting story that's just smack right dab in the center of the narrative. Es una historia muy interesante que aparece en medio de esta narrativa. What you have, Judah was the one that wanted to sell Joseph into slavery, not kill him. Judá era el que quería, Oh, no, it was no, era It Rubén. was Reuben, sorry. Rubén es el que decide o no quiere matar a su hermano, a José, y le dice a sus hermanos que lo vendan. Mm-hmm. And if I remember correctly, Judah and Reuben are the ones in the story that, with Joseph, that they've repented for what they did to Joseph. Y Judá y Rubén creo que son los únicos que se arrepienten de lo que le pasa a José. Like Joseph goes to Egypt, José se va a Egipto. and Joseph he seems to have a very good character. Y José parece tener un muy buen carácter. Like he blesses his owners very much, Bendice como a sus dueños muy bien. and then he's wrongly accused, Y lo acusan de manera errónea. and he's thrown into jail and all that good stuff. Y lo echan a la cárcel. And Joseph gets out by interpreting Pharaoh's dreams. Y José sale por haber interpretado los sueños del faraón.
And Pharaoh makes him second in all of Egypt. Y el faraón lo hace el segundo en todo Egipto. And puts him in charge of making provision for the famine. Y los pone a cargo de la hambruna. Which, interesting enough, it actually makes Egypt the superpower of the nations. Que es muy interesante porque esto hace a Egipto el superpoder de las And naciones. it also makes Pharaoh more than what he was before. Y también hace que Faraón sea más de lo que ya era antes. Because Pharaoh buys all the land, Porque el faraón compra toda la tierra, which it wasn't like this before. que no era así So antes. it literally turns Pharaoh's position from that of like a king that's just an overseer to that of a dictator. Como él vuelve a Faraón ser visto como un rey a ser un dictador. And Joseph is all with him at his right Y hand. José making all está this con happen. él, es su mano derecha y hace que todo esto suceda. Eventually Jacob comes to Egypt. José llega a Egipto. Jacob. Jacob llega a Egipto. And because of what happened with them realizing that Joseph was his brother and that whole story. Por todo lo que pasa. We all know this story pretty well, right? Todos conocemos esta historia de Jacob regresando a Egipto. Common Es muy común. by like what is it? Sunday school story. Es muy común en una escuelita bíblica. It's one of the reasons I'm jumping through it because Es por eso que estoy saltándome como las there's not a cosas lot that I can comunes. talk about. So I'm trying to No hay find out the mucho que things podemos hablar. that are less common and Estoy less hablando de las cosas que son menos comunes. that we would miss. So the famine is prevented by Egypt, thankfully. La hambruna se previene o es prevenida por Egipto. Joseph forgives his brothers and they're united. José perdona a sus hermanos y se reúnen en Egipto. Jacob moves to Egypt in 46. Jacob se mueve a Egipto en el 46. And he's reunited with all of his sons. Se reúne con todos sus hijos. And then you have like this interesting thing that kind of just goes on. Después tienes esta cosa muy interesante que está pasando. Israel's last days. Son los días de Israel, los últimos días. He blesses all of his children. Bendice a todos sus hijos. He kind of prophesies based off of their character. Y who they're gonna profetiza be. basado en sus caracteres, qué va a hacer cada quien. And then he does something in 48. Y en el 48 hace algo. He adopts Joseph's children. Adopta a los hijos de José. He basically takes them and makes them his children. Él los toma y los hace sus hijos. That is Manasseh and Ephraim. Que son Manases y Efraín. It's actually where we get there's not actually 13, or it's not 12 tribes, there's 13 tribes. De hecho no son 12 tribus, son 13. Because the Levites don't count. Porque los levitas no cuentan. So we get the 12 tribes because Jacob adopts Ephraim. Tenemos estas tribus porque Jacob adopta a Manasés y a Efraín. So we get 13 and then the Levites are set aside for. Entonces tenemos 13 y después los levitas están a un lado. But then Jacob blesses the younger. ¿Sí? Es que no sabía eso, entonces me sorprendí. Ajá. Sí, porque los levitas no tienen tierra, entonces como nosotros eras como una tribu, porque ellos no poseen tierra cuando llega allá en el libro histórico, pero ellos tienen, cada tribu tiene que dejar, bueno, a ver allá en los libros históricos, cada tribu tiene que dejar tener levitas en sus tierras. And then Jacob blesses the younger son of Joseph instead. Jacob bendice al hijo menor de José. And Joseph has a problem with this. Y a José le causa conflicto. You put your hand on the wrong person. Es como estás poniendo tu mano en la persona errónea. And Jacob is like, no. Y Jacob está como, no. There's a whole study on like firstborns and how. Y hay un it works. estudio como en los primogénitos y cómo es que esto funciona. And prophesying about all of his children. Y hay como esta profecía para todos sus hijos. And then he dies, Después él muere, Jacob. Jacob. And it's really cool Es muy chido. because he has the biggest funeral that the world has ever seen. Porque él tiene el funeral más grande que alguien haya visto. Like he's Pharaoh brings him out and they take Faraón him lo to the saca tomb, y lo llevan a la and tumba. there's thousands of people. Y hay miles de personas. So Jacob really is fulfilling the promise of God to be a Jacob blessing to realmente all está nations. cumpliendo esta promesa de parte de Dios de él ser una bendición para todas las He makes a naciones. really, really big impact Hace un impacto muy grande on the world around him. en el mundo alrededor de él. And he's buried with his father. Se le entierra con su padre y And su madre. then Joseph dies. Y at the después, end. al final, José muere.
He dies very, very early on, it looks like. It doesn't tell us. Él muere muy temprano. Okay, sorry, he lived 110 years. Vivió 110 años. And he saw the third generations of Ephraim, his son. Y pudo ver a la tercera generación de los hijos de Efraín. And the sons of Manasseh. Y los hijos de... ¿cómo se llaman en español? Manasés. And I'm about to die, but God will surely take care of you. Estoy a punto de morir, pero Dios va a cuidar con ustedes. Just as he promised Abraham, Así como se lo prometió a Abraham, Isaac, a Isaac and Jacob. y a Jacob. So, again, Otra vez, Genesis is more so about where they are, Génesis es más de dónde están ellos, how they got there, cómo where llegaron, they came from, de dónde vinieron, why they are the nation of Israel. por qué son la nación de Israel. So, giving them a lot of identity of who they are. Le está dando mucha identidad de quiénes son ellos. Not only a verbal account of their history, but a written account of their history, which No, Moses says write down. no es esta cuenta oral, pero también escrita, como que Moisés escribe. How God had chosen them Cómo es que Dios los to escogió be His special nation to para bless ser all su the other nación nations. especial para poder bendecir a todas las otras naciones. And that's pretty much the end of Genesis. Este es el final de Génesis. And it's interesting that they mentioned that Joseph was embalmed. ¿Jacob? They took out all of his organs. Es chistoso como mencionan que a José le sacaron todos sus órganos And he was buried in a coffin in Egypt. y se le enterró en un coffin. Sí. Sí, eso. Maybe we'll talk a little bit about why that is significant in Exodus. Creo que podemos hablar un poco de eso, de por qué fue significativo en Éxodo. That is the book of Genesis Pero ese es el libro de Génesis, in speed mode. en modo rápido. Tenemos 3 minutos de sobra. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que realmente no me puedo ir si no me contestan eso? Pero tal vez no lo contestemos. No sé. ¿No? No, sí. ¿No tienen preguntas? A lo mejor me estoy adelantando, pero eso que dices que pusieron a José en un sarcófago, ¿sí? Eso, Sarcófago. en Éxodo menciona que se llaman esa tipo tumba de él, ¿no? Cuando salen de Egipto. Yeah, he requested that his bones be brought out of Egypt. Él pide que saquen sus huesos de Egipto. To the promised land. En la tierra prometida. Yo tengo una, ¿Observación? no sé cómo llamarlo. Mencionabas que era pues lo que recordábamos de Abraham, no sé si cómo lo relacionábamos, no recuerdo al principio. Yo lo que cuando leí Génesis, yo entendí la parte que mencionabas de que al principio no obedecía a Dios. Pero sin embargo, para mí, o yo al menos lo que recuerde que ya he leído toda la Biblia, sigue siendo la persona que al final, o así ya después de que entendió, el más fiel y seguidor de Dios, y que realmente al final cumplió cada una de las instrucciones que le dio Dios. No sé si más adelante en alguno de los otros libros del Antiguo Testamento, o incluso en el Nuevo, pero no creo, porque en el Nuevo Testamento dice Jesús que no hay hombre más justo, o hombre más fiel que ni Israel ha visto. Pero no sé si sea correcta esa impresión que tengo, o es realmente lo que pasó. Porque digo, al final, pues, es decir, sacrifica a tu hijo, cuando es la promesa, pues él sin decir nada agarró y dijo, vamos. He definitely passed the test. Realmente como pasó la prueba, One thing that the Bible teaches us algo que la Biblia nos enseña is God does not tempt us, es que Dios no nos tienta, but He does test us. pero sí nos prueba. There's a whole major theme in the entire Bible that is the test. Y hay un tema mayor en la Biblia, que está en toda la Biblia, que es la prueba. And that's why Abraham is remembered as the father of the faith, Es por eso que a Abraham se le recuerda como el padre de la fe, because he passed the test. porque pasó la prueba. He surrendered to God fully, Realmente se rindió a Dios and completamente. he was righteous because of his surrender. Y él fue recto por su rendición. Just like Jesus. ¿Ah? Just like Jesus. Así como Jesús. Jesus submitted fully to the Father. Jesús se sometió completamente al He Padre. was in complete and utter surrender. Él estuvo completamente en rendición. People ask me this sometimes. Y la gente me pregunta esto varias How do veces. you know that you're saved? ¿Cómo es que tú sabes que eres salvo?
Well, it's not because you said a prayer No es porque dijiste una and oración invited Jesus into your heart. e invitaste a Jesús a tu corazón. Does your life reflect complete and utter surrender to God? ¿Tu vida realmente refleja esta rendición completa hacia Dios? Because that's what Jesus did. Porque eso fue lo que Jesús That's what hizo. Abraham did. Y es lo que Abraham That's hace. what a lot of the founding fathers really did. Y They los surrendered fundadores y to padres God. que realmente hacen es esto, rendirse a Dios. And even though they made some of the worst mistakes Y aun cuando ellos imaginable, cometieron los errores más grandes David e killed inimaginables, someone. como David mató a alguien. Abraham did not trust God for a long Y Abraham time. no confió en Dios por mucho tiempo. Moisés. Moses was a coward, Moisés era un tremendo murderer. cobarde y también mató, but he was completely and utterly surrendered to God. pero realmente se rindieron completamente a Dios. And that is something that I really do believe Y esto es realmente que yo creo completamente. that we are supposed to live like. Que es algo que nosotros deberíamos de vivir We así. hate the word religion Nosotros odiamos la palabra in this religión generation en esta because generación, it's all about rules and regulations. porque son como estas reglas y regulaciones. But religion in its heart Pero la religión en su corazón is it consumes your life. consume tu vida, It's everything. es todo. It's the most important thing. Es la cosa más That's importante. why the Muslims die for their gods. Por eso los musulmanes mueren por sus dioses. That's why the Christians died for their God. Y es por eso que los cristianos mueren por su Because Dios. true religion is complete and utter surrender to what Porque you una believe in. religión verdadera es como rendirte completamente a tu Dios. And even the word to believe in Hebrew, Y aún la palabra creer en hebreo it implies complete surrender. implica como una rendición completa o It absoluta. implies a change in how you think and how you live. Implica como un cambio en la manera en la que pensamos y vivimos. So again, the sinner's prayer is very powerful. Sí, la oración del pecador es muy poderosa If it is done in the right context. si se hace correctamente If you o en el contexto understand correcto, si realmente what you're entiendes saying, qué es lo que estás diciendo. I believe and I submit my life to God. Yo creo y someto mi vida. That was Esau's problem. Ese fue el problema de He Esaú. wanted his life. Él quería su He didn't want vida, God's plan. no quería el plan de Dios. Jacob, on the other hand, Jacob, del otro lado, he wanted God's plan for the wrong reason, quería el plan de Dios por una razón but errónea, it changed. pero cambió, He changed. cambia. Tengo una pregunta. Hay una cosa que se repite que me da curiosidad de la infertilidad. ¿Hay alguna razón por la que se repita también? Así como que parece que cada una de las historias de los protagonistas principales fue al principio estéril y después ya. That is it's a big topic. Es un tema muy grande. ¿Puedo decir algo que yo estudié una vez acerca de eso? Bueno, pero es estudios judíos, pero decía que era porque venía un hijo muy importante o una promesa detrás de ese hijo que iban a ser de una estéril. Algo así, o sea que venía como una ¿cómo es que? O sea que cuando una mujer era estéril era porque su hijo iba a ser muy, una bendición grande, ¿no? Ay, es que venía muchos ejemplos. Pero esta teoría existe porque eso pasó. Ajá. O ya existía antes que pasara, porque ellos pueden sacar esta conclusión basada en las historias que se conocen, Pero no significa que significa esto. voy a dar una respuesta corta. Nosotros vimos ahorita cómo es, y Jacob lo dijo, ¿no? Los hijos son una bendición. En esta época la infertilidad se veía como no tener el favor de Dios o el haber sido... Porque en una de las historias podemos ver cómo es que Dios con uno de los faraones, ¿no? Impide que su esposa pueda tener hijos. Porque está tomando a la esposa de Abraham. Entonces se ve como maldición o como falta de tener el favor de Dios. Y es una de las razones por las cuales se ve mucho. Otra vez, porque en el pueblo de Israel y en el pueblo con Dios, si tú tenías hijos eras bien vista. Tú y tu familia iban a tener descendencia, iban a multiplicarse, iban a ser bendecidos. Entonces la infertilidad en ese entonces se veía como el no ser bendecida, no ser bien vista, no ser mujer. There's a lot of Y hay muchas about this topic. cosas como acerca de este tema, The scripture says God opened her womb. porque la escritura dice que Dios abrió su So it vientre. makes it seem like God is the one not opening her womb. Y parece verse aquí como Dios no estaba abriendo su vientre. God
There are what? I think it's like 3 million sperm that are headed to the egg. Hay como 3,000 millones. There's millions of sperm. Hay muchos espermas que salen para entrar a la mujer. And only one can get in. ¿Y espermatozoides? Sí. I don't- Y solo uno puede como juntarse. And even in Psalms it talks about, I knew you in Y your en mother's Salmos, womb. como habla, yo te conocí en el vientre de tu madre. You know, I really do believe that God is the one that ordains every person that is born. Yo creo que realmente Dios ordena a cada persona que está siendo You know, it's nacida. not chance. No es como una casualidad. No, He's the one doing it. Él es el que lo está We haciendo. live in a fallen world, Pero vivimos en un mundo caído. and sometimes the organs that make childbearing possible don't work very Y well. algunas veces los órganos que hacen que puedas como cargar a un bebé no lo hace posible. And God opens the wombs of some, Y Dios abre los vientres de algunos and He doesn't the others. y no en otros. Adoption is a wonderful principle of the kingdom. La adopción es un principio del reino muy grande. And there's a lot of Christians that can't have children that really push to adopt children. Y hay muchos cristianos que no pueden tener hijos y realmente empujan a tener hijos. Would it be easier for God to just open the womb? ¿Sería más Probably. fácil que Dios abra sus vientres? Probablemente. But children need to be loved by parents. Pero los niños Because necesitan ser amados por sus God hijos. wants to work through those things as well. Y Dios quiere trabajar a través de estas cosas también. It doesn't really answer the question. Creo que realmente no te responde tu I pregunta, think it's a really broad question. porque es una pregunta muy amplia. But God is good, Pero Dios es bueno and He loves us so much. y nos ama And demasiado. He wants us to be fruitful and multiply. Y también quiere que seamos fructíferos y nos multipliquemos. And He wants us to have big families. Y que tengamos familias And grandes. adopt and take care of all the Y kids que in the world. adoptemos y cuidemos de todos los niñitos del mundo. And some people talk about how adoption is like the best thing in the entire world. It's even better than having your own Y child. mucha gente habla acerca de la adopción, como es lo mejor que puede pasar. Es mejor aún que tener tu propio hijo. Perdón, estoy procesando y hablando al mismo tiempo. Yo estaba pensando, como no estaba diciendo que esa es la razón, pero estaba pensando de que, pues, Dios hace lo que quiera, ¿no? Y estamos leyendo en Juan, cuando Lázaro muere, Jesús no llega a tiempo y él habla que no fue se entiende eso, que no fue a propósito para que el nombre de Dios fuera glorificado en la resurrección de paz. Entonces, porque estas mujeres que son parte de esta familia tan importante, que es el fundamento de la nación que va a venir, ¿por qué ellas son mujeres? Para que la gloria de Dios se manifieste. No estoy diciendo que es esto, pero estaba pensando en esto, porque estas mujeres que son parte de la fundación de esta gran nación, que Dios dice que va a ser enorme, ¿por qué estas específicamente son mujeres? Y yo había escuchado también una vez que la infertilidad era muestra de no tener el favor de Dios. Muchas otras naciones, lo vamos a ver más adelante, tienen esta tendencia de ofrendar a sus hijos. En la inmadurez que, por ejemplo, Abraham tenía de andar regalando a su esposa, solamente si le da un hijo, en esa inmadurez la mujer que podría llegar a ser, porque su Dios no era su Dios, era el Dios de alguien más, ¿no? Era ofrendar a su hijo. Como no tenían este valor en ciertas cosas y por cientos de años no lo entienden. Entonces hay un punto donde, ya entiendes, ya puedo bendecirte, mi gloria puede ser manifestada. Ok, tengo anuncios. Si no has leído Génesis, Éxodo, tienes tienes 3 semanas más de gracia. ¿Por qué? Porque la siguiente semana vamos a ver como un tema extendido de algo que vemos en Génesis y después tienen vacaciones. Y entonces queremos honrar las vacaciones que tienen, porque nosotros no tenemos vacaciones. Pero ustedes sí. Entonces va a haber 2 semanas No hay clases. donde no hay clase y cuando regresemos, que sería... Nos veríamos nosotros el 18. 18 no nos vamos a ver por mucho tiempo. El 18 empezaríamos con Éxodo. Entonces, si no has leído Éxodo, o si quieres releerlo, o si quieres leer Éxodo y adelantarte con el siguiente libro y ponerte al corriente, tienes literalmente 3 semanas de gracia. Acuérdense que con cada libro aplicamos lo mismo de las 5 preguntas. Si tienes más, las puedes mandar. Traten de mandarlas todos, que no les dé pena. No crean que leemos las preguntas como, ay, qué persona tan... No pensamos nada. Realmente apreciamos las preguntas.
Entonces, la siguiente semana vamos a profundizar en un tema de Génesis un poco más, martes y jueves, y ya después no los vemos por 2 semanas. Y tenemos otra... Casa para leer, ¿no? Sí. Números. Génesis, ya en una La semana, más rápido Éxodo, que puedes leer Levítico, números y números. Éxodo, y esto es 3 horas, ¿no? Menos. 2 horas. Los libros son muy aburridos antes de... No, Levítico, el que sigue es Levítico, de hecho. Oh, El Levítico es muy número difícil para leer. Número es Levítico el es muy más complicado, muy aburrido. pesado. Pero el Levítico es pesado, entonces esas 3 semanas que no vas a tener clases. Léete Levítico detenerte ahí con Leer otra calma. vez. Pero el Levítico es Lee, un toma buen una libro. siesta, Está muy chido. despiértate, vuelve a Te lo voy a leer. decir, cuando estés en clase de Éxodo, ya vas a tener en tu mente Levítico, ya te vas a ayudar A conectar a cosas. conectar cosas. Entonces le animamos